Piali, Neno toca Lilical-Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la quinta casilla de la 13ª, el Tonali Macuili Ejecat. Ejecat es el viento. En la mitología, Quetzalcóatl, que es quien nos heredó o nos legó la cuenta Tonalpohualli, fue al Mictlán por los huesos de las antiguas humanidades para crearnos a nosotros, los habitantes de la quinta era. El mito dice que fue siendo Ejecat Quetzalcóatl, es decir, que Ejecat se fusionó con Quetzalcóatl para ir a ese espacio de silencio y de creación de nocturnidad que es el Mictlán. La prueba que Mictlantecuhtli, el señor que resguarda ese lugar, le puso a Quetzalcóatl, siendo Ejecat Quetzalcóatl, fue que sonara una caracola. Esta caracola maravillosa representa también a lo femenino y el espacio creativo. En el área maya de aquí emergen las divinidades. Cuando Ejecat Quetzalcóatl tuvo la caracola en sus manos, supo que no podía hacerla sonar así nada más porque no estaba lista para ello. Entonces, como él conoce todo lo que se mueve en este espacio-tiempo, le pidió a unos gusanos y a otros animales alados que entraran en la caracola para generar un sonido. Y así fue como él logró engañar, entre comillas, a Mictlantecuhtli y generar el sonido en esta caracola. Así nace la palabra, se rompe el silencio. Y bueno, vamos a tocar la caracola en honor a Ejecat Quetzalcóatl, que está presente en este signo Ejecat, porque es el regente del signo Ejecat Quetzalcóatl. Cuatro sonidos, 4 emisiones de la Tecocoli para recordar el establecimiento de los rumbos. Entonces les decía, el regente de Ejecat es Quetzalcóatl. ¿Quién viene en el numeral 5? La señora Tlazolteotl, la gran tejedora, la gran compostera, la que hace posible estas prendas, por ejemplo, todas esas mujeres que hilan, que tiñen la lana, son un reflejo de lo que es Tlazolteotl. Nosotros a nivel humano, cuando vamos construyendo nuestro destino, cuando vamos poniendo hilos luminosos en ese gran lienzo, emulamos a Tlazolteotl. Cuando trabajamos la tierra y la hacemos fértil, cuando reciclamos, hacemos composta, también estamos emulando a la gran Tlazolteotl, porque ella es la que permite que sea parido todo en este espacio-tiempo. Ella es, digamos que esa chispa divina que permite, bueno, siendo, miren, es que les digo, chispa divina porque la gran Tonacacíhuatl, el gran principio femenino, tiene su versión femenina de juventud, que es Xochiquetzal, que es la chispa que genera, que inicia. Y luego más bien Tlazolteotl, que es el principio femenino maduro, es ese calorcito que gesta la vida. Y no lo hace sola, porque lo hace con la ayuda del agua en un espacio de oscuridad, ¿no? Ese es el vientre materno. La tierra emula eso. La gran Tlaltecuhtli emula eso cuando hace que se germinen las semillas. A Tlazolteotl le pedían las mujeres parteras, también las llamadas Tisit, que son las mujeres medicina, para que ellas pudieran con su don ayudar a las mujeres a parir, a que las cosas se dieran en este espacio-tiempo. Así que hoy ella nos acompaña en el numeral 5 y nos invita a la transgresión, a ir un poco más, a dar un paso creyendo en ti, en tu fuerza, en la divinidad que te habita. ¿Quién es el ave que acompaña a Tlazolteotl? Cacalot. ¡Cacá, cacá! Que es un ave negra, guerrera y muy fiera, y que además bajo el sol tiene sus plumas, se ven así de tonos azules, muy bonito, brilla, es un ave que brilla en el sol y además en sus plumas trae tepambe, quiere decir que es guerrera. Bueno, pues él nos acompaña como ave y como señor de la noche, ¡ay, qué emoción me da!
porque hoy tenemos a Mictlantecutli. Y les digo que me da emoción porque Él es el Señor que resguarda todo lo sagrado y todas las semillas de donde uno puede gestar cualquier cosa que se le ocurra. Y yo estoy muy contenta porque miren, hoy hice el cocido de mi poposhkomit. ¿Se acuerdan que lo hice de barro? Bueno, pues hoy me tocó cocinarlo aquí, en este bueno, este es un asador, pero me sirvió muy bien. Después voy a implementar otras formas para cocer mi poposhkomit. Y fíjense que fue algo muy maravilloso y mágico, porque mi maestro de barro me decía que probablemente mi pieza, como era muy grande, es la primera, no aguantara la cocción, pero yo hice una ritualidad. Le pedí a mis númenes al fuego, al agua, a la tierra, que fueron los elementos que intervinieron aquí, y a Ejecatl, que hoy que era su día de Ejecatl, me permitiera tener este poposhkomit pues listo y sin que se fracturara, y así fue. Tiene unos colores maravillosos en negro y pues el propio color del barro, y acá está mi poposhkomit ceremonial con el que hice mi petición, la caracola con la que le pedí a Ejecatl y se cumplió mi deseo. La magia está en nosotros, no está afuera, está dentro. Y quiero mostrarles algo que también ocupé en esta ritualidad y mostrarles, miren qué caja tan preciosa. Esto que ven ustedes aquí es un grabado, pero es la pipa de la señora Mictecacihuatl. Yo me permití hacer el diseño y le puse al centro una flor, un quincunce. Yo estoy aquí porque además yo soy Xochitl. Y bueno, pues aquí está, miren el fuego, se ve aquí arriba. Con esta pipa ceremonial que ya tiene su cofrecito, que me regalara, que me hiciera mi amigo, mi maestro de barro Manuel, que también es tallador. Bueno, pues me hizo esta, y con esta pipa maravillosa que ya ahorita ya está guardadita porque ya cumplió su función, y también hubo tabaquito del que me dio mi amiga Kika, ceremonial. Y bueno, hicimos nuestra ceremonia en agradecimiento a que los elementos nos permitieron tener este poposhkomit excelentemente cocido. Ya verán después el video de todo lo que hicimos. Bueno, les quiero mostrar, miren, así se abre. Acá tengo pues el tabaco ceremonial que me diera Kika hace tiempo. Y vean acá está mi pipa, véanla, que es, bueno, a ver, se los voy a mostrar, miren qué bonita la he envuelto. Mis amigas me han dicho que esto tiene que hacerse con mucho cuidado. Aquí está, véanla, es una chicuatli, y esta misma chicuatli fue la que yo hice allá como poposhkomit. Vean, aquí están las dos. Bueno, pues yo estoy muy contenta y se los quise compartir en este día de Ejecatl, porque es el día en mandar buenos mensajes. Yo les quiero mandar este mensaje, que es el siguiente. Primero que nada, nosotros somos un pueblo de sabiduría milenaria, ancestral, pero muy poderosa. Y yo te invito a que vayas haciéndote de tus elementos para tu ritualidad, para pedir a la vida que fluyas y que seas como un sol, que brindes el tona en todas tus acciones. Nuestro conjuro en este tonali macuili Ejecatl es el siguiente. Hoy yo mismo soy macuili Ejecatl, el viento sembrador, el que barre los caminos, el que te empuja para que vayas más allá, para que rompas toda programación limitante y entiendas que todo lo que sueñes eres capaz de manifestarlo en este espacio-tiempo, porque tienes la fuerza de Tlazolteotl, la gran tejedora de los destinos. Tienes el poder del viento de sembrar con el intelecto que te otorga Quetzalcóatl, y más aún, hoy estás acompañado del Señor del Mictlán. Así que todas las semillas que necesites para que tus sueños se hagan realidad, hoy las puedes conseguir. Recuerda decir, hoy yo mismo soy macuili Ejecatl.
Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Suscríbete a mi canal. Recuerda, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. ¿Y saben qué? Les quiero compartir algo más. En este proceso me acompañó mi hijo, el mayor, y yo estoy muy contenta porque, pues es mi hijo mayor, imagínense. Y ya se fue a traer unos bistecitos porque en estas brasitas, que ya están, pues ahora sí que ritualizadas, vamos a hacer una carnita asada. Nos vemos pronto. ¡Timota!